Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por este tiempo de sonrisas, de plática. Pero ahora te pedimos, Señor, por favor, háblanos. Enséñanos un poco más acerca de ti. Muéstranos, Señor, el camino correcto, Señor. Usa mis labios, Señor, que no sea yo hablando. Hoy me abandono en tu perfecta gracia, sabiendo que tú, Señor, operas en mi debilidad. Y en el nombre de Jesús me abandono en ti y te ruego, habla a mis hermanos, enséñales. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, en las reuniones anteriores, antes de estar hablando del tema de la consolidación, estuvimos hablando en un momento acerca de que teníamos que sentarnos, ¿se acuerdan? En la obra consumada de la cruz. También después les enseñé acerca de la necedad. Después les enseñé acerca de cómo tenemos que andar en el Espíritu. Y les puse un ejemplo de cuando un paralítico se sienta en una silla a motor. Él, para poder avanzar, necesita tener cierta posición en la silla y la silla por sí misma lo guía. A lo cual les explicaba que para poder ser guiados por el Espíritu Santo tenemos que estar sentados en la obra consumada de la cruz y entonces seremos impulsados por el Espíritu. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Bueno, hoy les voy a estar hablando acerca de cuál es mi actitud ante la guerra. Porque efectivamente cuando somos guiados por el Señor, definitivamente va a haber una guerra. Tendremos la victoria, pero de que va a haber guerra, va a haber guerra. Y quiero comenzar con lo siguiente, en el libro de Efesios, capítulo 6, y voy a leer algunas porciones que están desde el verso 10 hasta el 18. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego el mismo apóstol Pablo nos dice, ¿para qué tenemos que ser vestidos? Para que podamos resistir en el día malo y estemos firmes. Y continúa la escritura, estad pues firmes otra vez, ceñidos vuestros lomos. Más adelante, vestíos de la coraza de justicia y calzaos los pies. Más adelante, tomad el escudo de la fe y el yelmo de la salvación y la espada, orando, velando. Muy bien. Y quiero recordarte algunos puntos que tú ya conoces. Anhelo que sea fortalecida tu fe con lo que te voy a enseñar. No olvidemos, mis hermanos, que para Satanás, él no va a venir en una guerra abierta. Él no va a venir anunciándose como lo puede hacer el ejército de Estados Unidos contra el ejército de Corea del Norte. Él no va a decir, te voy a atacar, y el otro le va a decir, sí, cómo no. No. Satanás normalmente va a emplear un acercamiento en la obscuridad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Escritura, él siempre va a actuar con astucia. Nunca te va a decir, te voy a atacar, hijita. No. Satanás normalmente viene a engañar y a traicionar. Normalmente no viene a vencer por medio de la fuerza. Recordemos cómo lo hizo con Eva. No vino y le torció la mano, peca. Le envolvió en ciertos diálogos. Es decir, mis hermanos, Satanás no va a venir a mostrarse de manera repulsiva. ¿Por qué? Porque si viene algo terrible, ¿qué vas a hacer? Lo vas a rechazar. Ciertamente Satanás te va a decir lo que tú quieres oír. A mí me queda muy claro algo y lo he tomado como un principio para mí, hablando de principios. Cuando alguien viene y me dice, qué buen mensaje dio pastor, yo me acuerdo algo que yo escuché de un hombre hace muchos años. Él vivió alrededor del año 1400, 1500, después de dar una conferencia. Y él, cuando se baja de la tarima, se acerca a una mujer y le dice,
pastor, qué extraordinario mensaje dio. Y el predicador dijo, ya lo sabía, también Satanás me dijo lo mismo que me acabas de decir. Y yo lo he adoptado para mí. Cada vez que alguien venga y me diga, muy bien, ¿qué pasa con el ego del hombre? Pero si yo comprendo que lo que quiere Satanás es inflarme para después poncharme, mejor vivo ponchado a los pies de Cristo. Es decir, mis hermanos, Satanás siempre va a buscar vencer a través del engaño y te va a hacer oír lo que tú quieras escuchar. ¿Por qué? Porque si él viene con palabras que no te gusten, ¿qué vas a hacer? Vas a repelerlas al momento. También quiero recordarte que Satanás va a buscar presentarte un mundo muy atractivo, el cual te invite, te seduzca a tener ciertos placeres que de primera instancia parezcan inofensivos. Pero también Satanás te va a conducir a algo que conocemos como indulgencias. Es decir, pecaste, te sientes bien culpable, da esto y da aquello. Eso Satanás siempre te va a forzar a hacer. Porque Satanás lo que quiere hacer es sacarte de las cosas de Dios para meterte en tu propio entendimiento. Por eso tenemos que recordar que nuestra vida en Cristo siempre debe iniciar sentándonos en la obra consumada de Jesús. Una vez sentados, recordemos que viene el Espíritu Santo y comienza a empujarte, comienza a impulsarte como hasta el día de hoy lo ha hecho. Pero cuando estás siendo impulsado, abre bien tus oídos, cuando estás siendo bien impulsado por el Espíritu Santo, tienes que mantenerte firme. Y volvemos al ejemplo del paralítico. Si este paralítico, el cual te describí al inicio, empujado en una silla con motor, de repente no está firme con la espalda, llamémosle así, o tomando el control, aun cuando tenga la mejor máquina que lo puede impulsar, si no tiene una posición firme, se va a caer. Igual nosotros en Cristo. Tenemos que permanecer firmes y nunca olvidar que nuestro enemigo, mis hermanos, siempre quiere prevalecer. Por eso la Escritura nos enseña que nos tenemos que fortalecer en el poder de la fuerza del Señor. No olvidemos que Satanás tiene un ejército y su ejército está muy bien organizado. Y Satanás, por default, nos odia, al igual que sus secuaces. ¿Por qué? Porque Satanás odia todo lo que tiene que ver con Dios. Amén. Pero también Satanás actúa de una manera muy sencilla. Satanás va a buscar que tus propios ojos te engañen. Recordemos lo que dice la Escritura. Nuestro enemigo no es lo que vemos, sino es precisamente lo que no vemos. Por eso Satanás usa ciertas armas. Yo quiero hablarte de una de las armas que usa Satanás. Busca usurpar la autoridad de la iglesia. Escucha, no me estoy refiriendo solo a la autoridad del pastor. Busca usurpar la autoridad que tiene el cuerpo de Cristo. No debemos olvidar algo. Hay dos reinos. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y el reino de Dios, mis hermanos, continuamente está reclamando la tierra. ¿Para qué? Para que en esa tierra sea establecido el gobierno de Dios. Por otra parte, Satanás lo que está buscando es arrancando la autoridad de Dios para que el reino de las tinieblas sea aumentado. Quiero que pensemos lo siguiente. Nosotros como hijos de Dios tenemos dos tareas muy importantes. Dice la Escritura que un reino dividido contra sí mismo no prosperará.
Nuestra tarea es dividir el reino de las tinieblas, despojar, desalojar a Satanás del dominio que quiere tener en la tierra. Pero, por otra parte, en todo lo que hagamos tenemos que reconocer que Jesucristo es nuestra cabeza en todas las cosas. Hay muchos ataques que tienen los hombres y mujeres de Dios, pero a pesar de esos ataques hay cosas a las cuales no le podemos echar la culpa al diablo. Lo que hablábamos, muchas ocasiones nos metemos en problemas de salud porque hemos violado ciertas leyes o ciertas normas naturales. Nos va mal en las finanzas porque hemos violado ciertas normas y ciertas leyes divinas. Hay cosas que le decimos a Satanás, ven, pásale y siéntate. No todas las cosas vienen de parte de Satanás. Hay ataques físicos, hay ataques mentales. Efectivamente tenemos que ponerle atención. Pero muchos de ellos suceden porque perdemos nuestra posición como hijos. El libro de Efesios nos habla de estar sentados en lugares celestiales. Pero el punto es este: estoy sentado en lugares celestiales aprendiendo a andar en una faz llamada mundo. Y la manera de enfrentar a Satanás, mis hermanos, es estar firme. Y la segunda característica es que continuamente y totalmente tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios. Mencioné dos cosas: estar firmes y vestidos. Y al momento de buscar la palabra griega del significado de estar firmes, encuentro, estar firmes no es otra cosa más que mantener la posición. Imagínate un ejército. Si un ejército no mantiene posición de guerra, no mantiene una posición de ataque, ¿qué va a pasar? Va a ceder el territorio al enemigo. Pensemos lo siguiente: en el libro de Efesios nos habla de una guerra constante y total. ¿Por qué? Por el terreno donde estás tú. ¿Cuál es el terreno donde estás tú? Tu casa, tu trabajo, tu escuela, etcétera. El terreno donde tú pisas está en continuo pleito, en continua guerra. Por eso nosotros tenemos que pelear por ese terreno. ¿Estamos entendidos? ¿Por qué? Porque por eso Satanás de manera continua quiere atacar. No olvidemos, en la guerra hay dos posiciones: la posición defensiva y la ofensiva. Viéndolo bien sencillo, la posición defensiva significa lo siguiente: yo tengo el terreno, pero ahora me mantengo reteniéndolo. Peleo por retenerlo, no estoy avanzando, estoy peleando por retener lo que tengo. Pero también existe la otra posición, la ofensiva. No tengo ese pedazo de terreno, pero ahora avanzo a conquistarlo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ahora trayendo esto a la cruz, Jesús, por medio de la cruz, arrebató toda la plenitud, arrebató todo lo creado. Por esto, mis hermanos, nosotros tenemos que tener eso en mente. Tenemos la victoria dada. Tenemos todo colocado a nuestros pies, llamémosle así. Pero Satanás, al momento de que no todos los hijos de Dios están en guerra y pleiteando, ha vuelto a tomar cierto dominio. Si no fuera así, entonces no existirían prostíbulos, no existirían las drogas, no existiría cierto tipo de música, porque no todos están peleando.
Es decir, mis hermanos, nuestra misión como hijos de Dios es retener lo que Dios ya nos dio, pero después ir y conquistar lo que no hemos alcanzado. ¿Se están uniendo a la raíz? Ok, bueno. Dios, por medio de la resurrección de Jesucristo, venció sobre todo reino de las tinieblas. Y quiero que te imagines el reino de las tinieblas como algo desolado. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que Babilonia la Grande fue destruida en totalidad. Humeante, destruida, lugar para avestruces, para búhos, para todo lo más repulsivo. Ya fue destruido el reino de Satanás. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces le damos más autoridad a un tizón. ¿Saben lo que es un tizón? Un pedazo de carbón incendiado, destruido, tal como lo dice el libro de Ezequiel. Le damos más autoridad a ese pedazo que al Rey de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, mis hermanos, al momento de que estamos hablando de que el Señor ya todo lo ganó, entonces por ende yo tengo que mantener mi posición en la victoria de Cristo y mantenerme firme ahí. Voy a entrar un poquito porque como que quizás no me cachan, no me quieren cachar. Si nosotros permanecemos en Cristo, tenemos que tener esto en mente. La victoria sobre Satanás es permanente. Veámoslo desde otro punto de vista. Como la victoria sobre Satanás es permanente, escrita en la Biblia, Satanás quiere dar patadas de ahogado. Por eso continuamente quiere atacar. ¿Por qué? Porque quiere retomar el terreno que le fue quitado. Pero si nosotros, más allá de preocuparnos y decir, va a venir Satanás y me va a atacar. No tenemos que preocuparnos. Nuestro compromiso es estar firmes en la verdad del Señor, que ya nos hizo más que vencedores. Y una persona más que vencedor descansa en la victoria de Cristo. Amén. Se sienta en la obra consumada de Cristo. Quiero que veas esto. Muchos de nosotros, cuando vemos venir el problema, comenzamos a orar más o menos de la siguiente forma. Dios, dame la victoria. Aún yo he orado así. Dame la victoria en esto, dame esto o aquello. Pero si tú inicias así orando, inicias perdiendo. Porque al momento de decirle a Dios, Dios, dame la victoria, tú estás asumiendo que estás en derrota. Es decir, que no estás sentado en la victoria de Cristo, sino que automáticamente le diste la victoria a Satanás. Si tú pides la victoria, es porque a tu pensamiento no la tienes. ¿Me entiendes? Es decir, cuando venga el problema, definitivamente tú te preparas para la batalla y le ruegas a Dios por la victoria. Pero si haces eso, has cedido el terreno a tu enemigo. Le has dado la victoria a Satanás. Porque tu derrota como creyente empieza en el momento que tú piensas cuál es tu posición. Te pido la victoria, es porque tu posición está en derrota. Al contrario, desde el momento que piensas, tienes que estar en victoria. Ok, viene el problema. ¿Qué nos toca hacer? Alzar las manos al Señor en alabanza, en adoración y decirle, Señor, yo me encuentro frente a una situación que yo no puedo remediar, pero yo sé que en la cruz del Calvario aún mi circunstancia tiene la marca de victoria. Así que, Señor, manifiéstate en esta circunstancia en tu victoria. ¿Por
Porque tú no puedes hacer nada contra Satanás. El que vive en ti ya lo hizo todo. No pidas la victoria, ya la tienes. ¿Estás enfermo? Ya tienes la sanidad. Solo, Señor, no puedo remediar esto. Estoy pasando por esto. Pero en la cruz del Calvario dice tu escritura que por tus llagas yo fui curado. No pidas aquello que ya el Señor te dio. Muévete en lo que ya entregó. ¿Me estás cachando, mi hermano? Es decir, toda situación por la que tú pasas, el Señor ya te sentó en lugares celestiales en victoria. ¿Cuál será tu actitud contra Satanás? Estás aplastado, maestro. No puedes contra un hijo de Dios. Estás conectándote. Es decir, sentarte en la victoria de Cristo no es otra cosa que confiar. Y si tú confías en ello, puedes estar firme, descansando en su obra completa, consumada. ¿Estamos de acuerdo? Miren, algo que yo he ido descubriendo al paso de mi vida es, el interés de Satanás no es precisamente que pequemos, es que perdamos nuestra posición. Y si lo logra, entonces automáticamente vamos a caer. Por eso en la Escritura encontramos que para cada parte de nuestro cuerpo nos da una arma. El yelmo, la coraza, el cinto, el calzado, el escudo, la espada, etc. ¿Por qué? Porque principalmente el Satanás atacará la salud o los pensamientos o tus emociones. Por eso tenemos que estar conscientes, mis hermanos, que más allá de pelear, escucha, de pelear para obtener la victoria, tenemos que pelear con el propósito de mantenernos firmes en la victoria de Jesucristo. Porque tú y yo no podemos ser pieza para Satanás. Tenemos que mantenernos firmes. Porque al momento de estar firmes en Él, automáticamente Satanás tiene que huir. Porque Satanás no te tiene miedo a ti. Le tiene miedo al que vive en ti. Estamos juntos. Es decir, que si nosotros realmente estamos comprendiendo esto, dejaríamos de estar de peticionarios, simplemente alabaríamos al Señor. Amén. ¿Y en qué me meto? Yo también soy un pedinche, pero conforme el Señor va renovando nuestro entendimiento, vamos comprendiendo que es mayor todo lo que Él ya hizo que todo lo que podemos obtener. Por tanto, tenemos que ir de la petición a la continua alabanza. Por eso el apóstol Pablo decía, oraba por nosotros y aún por la iglesia de Corinto y por la iglesia de Éfeso y por todas, declarando que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para que comprendamos las cosas tan maravillosas que Jesucristo hizo por nosotros. Porque es inconcebible decir que, ¿cómo no voy a pedir a Dios esto? ¿Por qué lo hacemos? Porque a veces no nos ha amanecido, de que es mayor lo que el Señor ya te entregó, pero no lo ves. Aún en uno de los proverbios, no recuerdo bien cuál, creo que es en el capítulo 5, dice, mantén mis ojos fijados en lo que tú has puesto delante de mí. No en lo que yo tengo, no en lo que yo hice o lo que yo deseo. En el libro de Efesios nos habla de dos armas indispensables. Una de ellas es la espada, misma que es la palabra. Y la otra es la oración, orando sin cesar u orando continuamente. Es decir, nosotros de manera continua tenemos que orar con la palabra. Es bueno que oremos de nuestro ronco pecho, no está mal, está bien.
pero por lo menos yo ya tiene mucho tiempo que todos los días oro con la palabra. Todos los días, porque la palabra tiene un poder súper poderoso en contra de cualquier artimaña del enemigo. Aún la misma palabra me inspira para hacer mis oraciones, mis peticiones, mis ruegos, mis súplicas, porque nosotros mismos no sabemos ni siquiera pedir. Por otra parte, nuestra oración nos va a ayudar a esparcir. Y yo quiero que te imagines lo siguiente. Aquí hay una cubeta transparente con tinta azul. Y si en esa tinta azul tú derramas un bote de thinner, la tinta azul va a comenzar a disolverse. Imaginémonos lo siguiente. En esa tinta azul es un mundo infestado de Satanás. Y tú comienzas a orar, a declarar la palabra, y en ese momento se comienza a difuminar, a desbaratar, a deshacer, a manera de que viene la luz. A eso se refiere. Por eso nosotros tenemos que actuar continuamente, atando y desatando en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el nombre de Jesucristo, mis hermanos, engloba todo el señorío, engloba todo el poder, y aún el Padre dice: he orado en el nombre de Él, refiriéndose a Jesús, para someter todas las cosas. Aún el Padre ora en el nombre de Jesucristo. El Padre. Es decir, mis hermanos, nosotros para obtener la victoria tenemos que atar y desatar proclamando continuamente el nombre de Jesucristo. Y quiero que pienses lo siguiente. El nombre de Jesucristo opera en 3 sentidos. El primero opera en la predicación. ¿Para qué? Para traer salvación, justificación, el perdón de pecados, la santificación. En segunda posición, opera en la guerra espiritual. Cuando atamos y sometemos toda fuerza demoníaca. Pero también el nombre de Jesucristo opera para el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo? Desatando sanidad, desatando liberación, desatando todo tipo de bendición. Es decir, mis hermanos, yo veo a Dios de una manera tan poderosa y tan comprometido con su iglesia, dándole no a los pastores, a cada siervo, todas las cosas para que actúen sobre un enemigo ya derrotado. No para que lo derroten, ya fue derrotado. Es decir, nos toca a cada uno de nosotros declarar en total confianza y en total entendimiento el nombre de Jesucristo. Hay una alabanza que solamente proclama el nombre de Jesús. Y una vez yo dije: ¿por qué solo el nombre de Jesús? Y un día entendí lo siguiente: cada vez que tú pronuncias el nombre de Jesús, algo pasa en el mundo espiritual. El enemigo tiene que huir. El enemigo tiene que someterse. Aun cuando lo pronuncie un niño, aun cuando lo pronuncie aquella persona que apenas hoy recibió a Jesús, porque aún dice la Escritura que nadie puede pronunciar el nombre de Jesús si no es por el Espíritu. Aquella persona que pronuncia el nombre de Jesús, Satanás tiene que huir. Porque en el nombre de Jesús está todo el señorío y todo el poder del cielo. Amén. Pero ahora nosotros, para saber atacar, tenemos que saber cómo vamos a atacar. Y quiero ponerte algo muy sencillo. En primera instancia tenemos que saber cuál es el propósito de Dios para nosotros como iglesia. Y cuando me refiero a nosotros como iglesia, no me refiero a la porción de la grey que somos, no, sino en realidad a todo el cuerpo de Cristo.
Y piensa en lo siguiente, aún un obrero en una construcción necesita saber qué va a construir. Si vamos a construir una casa, bueno, en su mente se ilumina o se dibuja una casa. No, pues vamos a construir un edificio. ¿De cuántos pisos? De 20. Y si apenas lleva el 1, dice, no, pues me faltan 19, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener el mismo sentido. Y nuestro propósito como cuerpo de Cristo es el gobierno soberano de Cristo. Vuelvo a repetir, nuestro propósito como iglesia es fijar nuestra mirada en el gobierno establecido del señorío de Cristo en la tierra. Por ese motivo, vamos a evangelizar en la calle. No solamente porque, bueno, me toca. No, es para que el gobierno de Jesucristo se establezca en la tierra. ¿Ok? Y quiero que pienses lo siguiente. La Escritura nos habla del reinado de Salomón, que representa en cierta parte el reinado venidero de Dios, el cual habla que es el reino de paz, llamémosle así. Pero antes de que fuera establecido el reino de Salomón, el reinado de David se mantuvo en continua guerra. Es decir, le preparó el camino a Salomón. Igual nosotros como hijos de Dios tenemos que mantener eso en mente. A través de la predicación, a través de la guerra espiritual, a través de salvar almas, estamos produciendo, preparando el camino para el establecimiento del reino soberano de Jesús. ¿Amén? Eso nunca lo olvides. ¿Para qué nos movimos de localidad? Para establecer el reino. ¿Para qué buscamos hacer X cosa? Para establecer el reino. Ni siquiera es para hacer una iglesia vista o grandísima, para establecer el reino de Jesucristo, el reino soberano de Jesucristo. Aquí hago una pausa. Muchos predicadores en la actualidad dicen, el poder del reino, y el poder del reino. Es como si nos enfocáramos solamente en el evangelio de la prosperidad, o solamente en el evangelio de la sanidad. El reino de Dios tiene todo. Y si nos enfocamos en una cosa, perdimos todo lo que no estamos echando mano. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ahora el siguiente punto, bien importante. Para que nosotros avancemos en las cosas del Señor, tenemos que avanzar siendo guiados por el poder de Dios. Y quiero que pienses en lo siguiente. Cuando me refiero al poder de Dios, no me refiero al poder natural que tiene el hombre. No me refiero a las capacidades humanas, sino al poder, la habilidad de Dios colocado en una persona para avanzar en el propósito de Dios. ¿Cuál es? Establecer el reino, la soberanía del Señor Jesús en esta tierra. Y quiero que pienses, si tú y yo actuamos en nuestro poder natural o en nuestra habilidad natural, entonces el hombre avanzaría haciendo algo sin la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque se basa en su habilidad. Y quiero que pensemos en lo siguiente. ¿Por qué crees que te pongo a predicar? ¿No tienen la habilidad natural? ¿Y qué tienen que hacer? Enfocarse en el poder de Dios. Si tuvieran la habilidad natural, no te pongo. Si tuvieras la habilidad natural de predicar, no tendrá chiste que te pusiera a predicar. Porque aún hay predicadores buenísimos sin el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo a un administrador lo pongo a administrar la iglesia, no lo pondré a buscar a Dios, porque tiene la habilidad natural. Y para ejercer su habilidad natural no necesita a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo pongo a una ama de casa a administrar la iglesia,
la voy a meter en un verdadero problema. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Meterse a buscar el poder de Dios para hacer las cosas correctas. ¿Me cachan la gran diferencia? El poder natural y el poder de Dios. Ahora, a esto se refiere en el libro de Hechos. Cuando Esteban comienza a hablar de Moisés, comienza a declarar, él era un hombre con una gran educación y una gran sabiduría egipcia. Y comienza a hablar de él y dice, era un hombre poderoso en sus dichos y en sus hechos. Pero la misma escritura nos dice que después de que Moisés, que tuvo un encuentro con Dios y que fue educado por Dios, en el libro de Éxodo capítulo 4 verso 10 dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablaste a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Es decir, cuando un orador llega a este punto y realmente dice, no sé hablar, no tengo la capacidad de hablar, es porque realmente ahora tiene una lección del poder de Dios. Porque ahora no es Él, es Dios hablando a través de Él. Y con esto quiero ir terminando para que veas si lo que tú estás haciendo es basado en el poder de Dios o en el poder humano, en tu capacidad humana. De acuerdo a la Escritura, todas las obras que hagamos van a ser probadas por el fuego. En 1 Corintios, capítulo 3, verso 12, escríbele Pablo. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Por eso nos habla de 3 tipos de metales o de cosas preciosas que no son deshechas con el fuego, y 3 que son fácilmente destruidas. Y algo que yo he ido aprendiendo en las cosas del Señor es que Dios mismo nos pide vivir vidas que no podríamos vivir. Nos pone a hacer cosas que nunca podríamos hacer. Sin embargo, por su gracia, las estamos viviendo y las estamos haciendo. Pero el punto aquí, si tú quieres ir a un nivel más alto, lo único que tienes que hacer es vivir confiando en Él. Y vuelvo a repetir lo que te explicaba. No se trata de que tú vayas a la batalla buscando la victoria. Porque si buscas la victoria, es porque estás viviendo en la derrota. Y si vives en la derrota, es porque no estás sentado en la obra consumada de Cristo.